En el video de hoy, motivos y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra transcurrió entre 1914 y 1918, la cual se produjo en Europa, pero las grandes potencias del mundo se vieron involucradas y por eso fue llamada Guerra Mundial. Bien, intro y comenzamos. En 1914, Europa estaba en el cenit de su dominio mundial. Tras la revolución industrial y la explosión demográfica, Europa había logrado establecer una dominación política, económica y militar a nivel mundial, basada en una abrumadora superioridad técnica e intelectual. Reunía a una cuarta parte de la población mundial y cada año cientos de miles de europeos emigraban a países de ultramar, una emigración que no hacía sino cimentar el dominio europeo sobre el resto del mundo. A principios del siglo XX, el mundo estaba configurado para beneficio de Europa y la explotación económica de los territorios fuera del continente se guiaba sobre la máxima, dirigida por Europa y para Europa. Sin embargo, en su interior aún existían muchas diferencias. Francia y Reino Unido poseían el 70% de la mano de obra cualificada y capacidad industrial de todo el continente, por lo que la dominación de Europa era más bien la de Europa Occidental. Un selecto grupo de países, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, eran responsables de más del 60% de las exportaciones mundiales y detentaban en la práctica el monopolio en la fabricación de productos manufacturados. En pocas palabras, Europa dominaba el negocio de importación y exportación, pero favorecía más a unos que a otros. Lo que nos lleva al momento en el que todo empezó. El detonante. ¿Pero qué fue lo que causó la Gran Guerra? El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria visitó Sarajevo, la capital de Bosnia. Allí, un grupo de 6 militantes de la organización revolucionaria, grupo juvenil de la organización secreta Mano Negra, se habían reunido en la calle donde estaba previsto que pasara la caravana del archiduque con la intención de asesinarlo. Cuando la comitiva pasó por la calle, Abrinovi lanzó una granada al coche de Francisco Fernando, pero falló. Algunos transeúntes resultaron heridos en las inmediaciones por la explosión, pero el convoy de Fernando continuó su marcha y los demás asesinos no actuaron cuando el coche pasó por delante de ellos. Una hora más tarde, cuando Francisco Fernando regresaba del ayuntamiento de Sarajevo en dirección a un hospital para visitar a los heridos por el atentado, la caravana se equivocó y giró hacia una calle donde, casualmente, se encontraba Gavrilo Princip. Al paso del coche del archiduque, Princip sacó su pistola, una FN modelo 1910, y disparó a Fernando y a su esposa Sofía. Princip intentó suicidarse, pero la turba que había presenciado el magnicidio se lo impidió y fue posteriormente detenido. Las autoridades austrohúngaras animaron una serie de disturbios antiserbios en Sarajevo, en los que croatas y bosnios asesinaron a 2 personas de origen serbio y dañaron numerosos edificios de propiedad serbia. Se organizaron acciones violentas contra serbios fuera de Sarajevo y en la ciudad se produjeron más de un centenar de detenciones de sospechosos de haber participado o ayudado en el asesinato del archiduque. Los ataques se extendieron a otras grandes ciudades del Imperio Austrohúngaro en las actuales Bosnia, Croacia y Eslovenia. Las autoridades encarcelaron o extraditaron en toda Bosnia a unos 5.500 prominentes serbios, de los cuales entre 700 y 2.200 murieron en prisión. Más de 460 serbios fueron condenados a muerte y una milicia especial de mayoría bosnia conocida como Schutzkorps comenzó a perseguir a los serbios de forma sistemática. El asesinato condujo a un mes de maniobras diplomáticas entre las principales potencias europeas: Austria-Hungría, Alemania, Rusia, Francia y Reino Unido. creyendo que funcionarios del gobierno de Serbia estaban involucrados en el complot para asesinar al archiduque y con la intención de terminar definitivamente con la intromisión de Serbia en Bosnia. Austria-Hungría entregó a Serbia un ultimátum el 23 de julio donde hacía 10 demandas imposibles de aceptar, de forma intencionada, para justificar una guerra contra Serbia.
Al día siguiente, después de celebrarse un consejo de ministros en Rusia presidido por el mismo zar, Rusia ordenó la movilización general de sus tropas en los distritos y flotas del Mar Báltico, el Mar Negro, Odessa, Kiev, Kazán y Moscú. También se pidió a otras regiones acelerar los preparativos para una inminente movilización general. El día 25, Serbia decretó la movilización general y esa misma noche declaró que aceptaba todos los términos del ultimátum, excepto el artículo 6, que exigía el envío de una delegación austríaca a Serbia para participar en la investigación del asesinato. Al día siguiente, Austria rompió sus relaciones diplomáticas con Serbia y un día después ordenó la movilización parcial. El día 28, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. El 29 de julio, Rusia salió en ayuda de su protegido serbio y declaró, de forma unilateral y fuera de los procedimientos previstos en los acuerdos militares franco-rusos, la movilización parcial contra el Imperio Austrohúngaro. El canciller de Alemania, Theobald von Bethmann-Hollweg, decidió retrasar su respuesta hasta el día 31, pero no daría tiempo a meditarla, pues el día 30 Rusia ordenó una movilización general contra Alemania, y en respuesta, esta se declaró en estado de peligro de guerra. El Kaiser Guillermo II de Alemania, pidió a su primo, el zar Nicolás II de Rusia, que detuviera la movilización general de su país, a lo que éste se negó y a lo que Alemania respondió con un ultimátum donde exigía la desmovilización rusa y el compromiso de no apoyar a Serbia. Otro fue enviado a Francia, donde se pedía que no apoyase a Rusia si ésta salía en defensa de Serbia. El 1 de agosto, tras la respuesta negativa de Rusia, Alemania se movilizó y declaró la guerra a Rusia, y por su parte Austria-Hungría ordenaría la movilización general el 4 de agosto. La Primera Guerra Mundial causó más de 9 millones de muertos, tras el asesinato del archiduque de Austria, Francisco Fernando, que fue el detonante para la declaración bélica de varias naciones y el posterior combate por 4 años. Del 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918 duró el conflicto bélico. Tal día como hoy se puso fin a las hostilidades con la firma de un armisticio entre los dos bandos enfrentados, la Triple Entente y las potencias centrales de la Triple Alianza. La Triple Entente, compuesta por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, se impuso a la Triple Alianza, que agrupaba a los imperios alemán y austrohúngaro. Su superioridad militar fue determinante para el final de la guerra. La victoria fue total. El imperio alemán perdió gran cantidad de territorio y fue obligado a pagar una alta indemnización, que terminó de abonar en 2010, mientras que los imperios austrohúngaro y otomano fueron disueltos. Oficialmente la Primera Guerra Mundial culminó el 28 de junio de 1919, cuando se firmó el Tratado de Versalles, que fue lapidario con Alemania, señalada como la responsable de las desgracias originadas por el combate. Bien, es todo por el video de hoy. Esperando que les haya sido útil e informativo. Sin más, nos vemos en la próxima emisión. Gracias por ver este video.